Y entonces uno dice, bueno, Señor, tú le das la forma para que esa gente enseñe sus errores. Mas, sin embargo, parece que los portadores de la verdad están así como que arrinconados. Y en ese momento me llamó un pastor, yo esta mañana, me dijo, hermano, hemos establecido una emisora en FM, que es la franja que más sintonía tiene ahora. O sea, la emisora de AM la gente muy poco la escucha, ahora como que la sintonía es la de FM y tiene buena sintonía y la metieron en internet. Entonces me dijo, y queremos hacer una franja de enseñanza, así que usted puede venir y escoge el tiempo que quiera, en el tiempo que más se le vea conveniente, y van a hacer un programa como sería el programa institucional. Y bueno, Dios sabe fuerza, ¿verdad? Porque hay un hermano también de allá del corregimiento de la playa, está en los Estados Unidos, que a veces me manda unos ofrendas, unos dólares, no mucho, pero siempre se acuerda de mí. Me dice, tengo algunos CD. Él tiene comunión con alguien que tiene una emisora allá en Nueva York, en la isla de Manhattan, una emisora de habla hispana. Me dice, estamos pasando los cassettes, unos CD que se llaman que están grabados, y se lo estamos pasando, hermano, y bueno, gloria a Dios. Y también me llamó una hermana allá de España que también tiene unos CD, o sea que yo pienso que Dios sí está hablando, gloria a Dios. Amén, amén. Y esta mañana pues fui a la iglesia y me dijeron de que parece que cogía un domingo mensual. Y me llamó también un pastor anteayer para decirme encargado del Instituto Bíblico, o sea que Dios sí está abriendo puertas, gloria a Dios, ¿verdad? La palabra tiene que ser predicada, gloria, y uno ve, hermano, el respaldo de Dios, ¿verdad? De todas maneras, hermano, la gloria es para el Señor, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, en esta tarde ya vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6, y vamos a estudiar este capítulo enfocándonos solamente la parte de la historia, ¿verdad? Sino la parte de la gracia, gloria a Jesús. Y dice la Biblia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogidas entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de aquellos días que llegaron los hijos de Dios a la ciudad de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, te pedimos que la bendigas, que esta palabra sea Dios para la edificación de la iglesia. Háblanos a través de ella y permite que el Espíritu Santo que le inspiró Dios sea disertándola y grabándola en nuestro corazón como un sello, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este registro que está en la Biblia, el capítulo 6 y el 7, que nos habla del diluvio, fue un acontecimiento, uno de los más grandes de la historia antigua. Este acontecimiento marcó tanto a los hombres, que después del diluvio, cuando los hombres se esparcieron por toda la tierra, llevaron este acontecimiento en el corazón. Por eso todas las culturas antiguas, la egipcia, la babilonia, la caldea, la asiria, tenían el relato de un diluvio. Ustedes narraban en sus epopeyas un diluvio que de pronto
por haberse llegado al pecado, lo narraron de una manera deforme, ¿verdad? Le pusieron como que muchas plumas, o sea, lo adornaron demasiado. Pero si usted mira esas narraciones de la civilización antigua, le quita todas las plumas, pues concuerda con la narración de la Biblia, ¿verdad? Que hubo un gran diluvio universal. Pero bueno, el relato que hemos leído en el primer versículo relata dos cosas que fueron ocasionadas por la maldad de los hombres en la tierra, ocasionaron la maldad de los hombres. Dice el verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, esto es uno de los motivos por el cual la maldad aumentó. A medida que iba aumentando la población, iba aumentando la maldad. Porque la regla es que cuanto más pecadores, hay más pecado. Usted no puede comparar, por ejemplo, los pecados que se hacen, por decir algo, en Malambo, con los pecados que se hacen en Nueva York. O sea, en Escala, pues allá hay más pecados que en Malambo, porque hay más gente, y al ver la gente hay más pecados. En Malambo de pronto me dijeron que hay 2 brujos, en el pueblo de Malambo hay 2 brujos que la gente los va a consultar, y eso es malo, pero en Nueva York hay más de 600 iglesias satánicas. Si usted compara, la desproporción es bastante grande, porque a mayor número de pecadores, mayor número de pecados hay. O de adeptos. O de adictos al pecado. Y esto es digamos una paradoja, porque Dios había dicho en el libro de Génesis capítulo 1, verso 28, dio un mandamiento que el hombre se multiplicara, y la multiplicación del hombre sobre la tierra podía ser una bendición, porque por un mandato de Dios, pero por causa de la contaminación, por causa del pecado, esta multiplicación se convirtió en una maldición, ¿verdad? Por haberse multiplicado los hombres, se multiplicó también el pecado. Pero esto también nos habla de otra faceta del verso 2, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todos. Estos hijos de Dios, según lo narra Génesis capítulo 4, del verso 26, dice, y a Seth también le nacieron un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este versículo nos enseña que la descendencia de Seth era descendencia pía, o sea, la descendencia que alababa, o sea, el pueblo santo del Antiguo Testamento. Porque si usted hace un estudio en el capítulo 5, que habla de la descendencia de Noé, la descendencia de Seth, los nombres que aparecen aquí, como Cainán, significa uno que se postra a adorar. Como Malael, uno que alaba y glorifica a Dios. Bueno, como Matusalén, como, o sea, eran hombres y mujeres que tenían el nombre que los caracterizaba, porque los judíos acostumbraban a poner nombre a sus hijos de la cosa que en una forma especial los caracterizaban. O sea que esta era la descendencia pía, o sea, la descendencia santa, descendencia de Seth. Eran los hijos de Dios. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 1, Juan dice, el verso 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a los que lo reciben, a los que creen su nombre le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, esta descendencia era la descendencia que adoraba, que bendecía a Dios y que buscaba a Dios, o sea, eran llamados hijos de Dios. Pero la descendencia de Seth no guardó su postura, porque también está la descendencia de Caín, que se llamaban hijos de hombre, ¿verdad? Y por asuntos sexuales hubo una mezcolanza, o sea, los matrimonios mixtos. Si usted mira el verso 2, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea que el asunto vino bueno por ver, o sea, por vista. Los hijos de Dios son los descendientes de Seth. O sea, la gente que adoraba a Dios, la gente que descendía a Dios, o sea, la línea genealógica por el cual iba a venir Cristo, o sea, la descendencia santa. Pero fíjense que no guardaron esa postura, sino que se mezclaron por asuntos sexuales. Algunos dicen que eran ángeles, pero hermano, eso está correcto, ¿no? Jesús dijo que los ángeles ni se casan ni se dan casamiento, o sea, no pueden procrear. Era por asuntos sensuales, gloria a Dios.
Ahora, ellos no solamente vieron que eran hermosas, sino que también ejecutaron lo que habían visto, aunque era malo, ellos lo ejecutaron. O sea, yo pienso que la persona no se debe dejar guiar por lo que ve ni por lo que siente. Nosotros tenemos que dejar guiar por lo que la palabra dice y por lo que el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Porque estamos en el tiempo de la visión, que yo tengo esta visión, que a mí me parece que esta es la visión. O sea, tenemos que mirar esa visión si va conforme a la voluntad de Dios, porque muchos están cambiando la visión. Estos matrimonios mixtos, hermanos, hicieron que Dios hiciera Dios hiciera una resolución, tomara una determinación. O sea, nunca la mezcla entre el pueblo y Dios da resultado. Entonces Dios toma una decisión que está en el verso capítulo 6, el verso que sigue, el verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente carne es, mas será sus días 120 años. No contenderá más mi espíritu con el hombre. El Espíritu Santo siempre ha tratado de guiar al hombre por el verdadero camino. Jesús dijo que yo le voy a enviar el Espíritu Santo. Está en el libro de Juan capítulo 16, dice: el cual convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. O sea, siempre la labor del Espíritu Santo es tratar de guiar al hombre por el camino correcto. Y esa corrección y ese trabajo que el Espíritu Santo hace, hermano, tiene su límite. O sea, Dios es paciente, pero su paciencia también tiene un límite. Dice: no contenderá más mi espíritu. Fue la determinación que él tomó, gloria a Dios. Y esto es peligroso, porque a ver si vamos al libro de Oseas, y miren lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 3, libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 17. No contenderá más mi espíritu que el hombre, porque el hombre es carne. Oseas capítulo 14, el verso 7. Parece que Dios aquí repite esa determinación. Oseas capítulo 4, verso 17, el profeta, una exclamación bastante seria, gloria a Dios. Y pienso, hermano, que debemos habla de Efraín, ¿verdad? Sí. Como dice el capítulo 4, verso 17. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Y esa expresión, Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. O sea, ya no contienda más con él. Déjalo. Porque cuando Jeroboam dividió el reino, él puso dos becerros, uno en Betel y otro en Dan. Y esos becerros tuvieron ahí hasta que Asiria destruyó él. Nunca ningún rey los quitó, y esos becerros fueron causa de pecado para el pueblo. Y uno dice: bueno, pero ¿por qué Dios no actuó? ¿Por qué Dios mandó un relámpago, una tempestad y para todo eso? Porque Dios siempre va a respetar el libre albedrío que tome la persona, ¿verdad? Y Él trata de inducirlo a través del Espíritu Santo, pero llega un momento en que Dios como que también se le agota la paciencia y dice: déjalo. Y siempre los reyes adoraron al ídolo. ¿Por qué? Porque como que el Espíritu Santo se cansó de redarguir a mí. Yo tengo la plena certeza que el Espíritu Santo trató de redarguir a esa gente en el corazón, que esos ídolos eran malos, ¿verdad? Pero llegó un momento en que Dios dijo: déjalo. O sea, no contenderá más mi espíritu. Bueno, y miren lo que dice el profeta Isaías sobre este tema, hermano, que es de mucha importancia. Isaías capítulo 53, libro del profeta Isaías, capítulo 53, el verso 14, hay una declaración de mucha importancia allí, que tiene que ver con que muchas veces el Espíritu Santo también como que Isaías capítulos. Pero no tiene 14.
63, verso 14. Ah, Sí, 63, verso 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia por el desierto, que desciende el valle, sí. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. O sea, el pueblo de Israel, el Espíritu Santo los iba pastoreando como pastorea la iglesia. En este momento estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Pero ¿qué dice el verso 10? Ahí arribita. Mas ellos fueron rebeldes. ¿Y qué ganaron con esa rebeldía? Verso 10. E hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les convirtió en enemigo, y él mismo peleó contra ellos. O sea, yo sé que Dios es un Dios de paciencia. Dios es un Dios longánimo. Dice que él es tardo para la ira, pero en un momento que le dice, déjalo, ¿verdad? Ya no lo molestes más. Es una persona, hermano, de que de pronto son los que la Biblia llama los réprobos, ¿verdad? Que parece como si ya perdieran toda clase de esperanza. Esta resolución: no contenderá en mi espíritu para siempre, porque carne es, hermano, bastante peligroso, porque el espíritu, cuando es resistido, él se contrista. Y digo una cosa, hermano, el Espíritu Santo nunca va a desechar a una persona. O sea, somos nosotros los que desechamos, y hay un momento en que dice, va, no hay más. déjalo quieto. Dios dice, déjalo quieto. Esto es peligroso, porque entonces Él nos convierte en enemigos. O sea, Él nos pastorea siempre y cuando nosotros nos dejemos pastorear. Pero va a haber un momento en que Dios va a decir, no contenderá más mi espíritu del hombre, porque carne es. Ahora, cuando habla de carne es que está, podemos decir, incurablemente contaminado. O sea, muchas veces la contaminación llega tan grande al corazón de la persona que como que no tiene redes, pero está hablando con gente que conoce la palabra. O sea, que no está hablando con inconversos. Porque Israel era un pueblo que conocía. Israel era el pueblo que tenía la Chequina. Israel era el pueblo que tenía los sacerdotes. Israel era el pueblo que tenía los profetas. Conocían la palabra de Dios. Y conociendo empezaron a resistir el Espíritu Santo. Entonces se les convirtió en un enemigo. Nunca Dios va a rechazar a una persona. Nunca el Espíritu Santo lo va a... somos nosotros lo que hacemos que el Espíritu Santo se nos convierta en enemigo. Pero bien, ¿cuáles fueron la razón para esta resolución? O sea, ¿cuál fue la razón que motivó a Dios tomar esta decisión? No contienda más con él. Porque vio que la maldad aumentaba. Vio que la maldad aumentaba, sí, señor. Hubo una razón. O sea, cuando Dios toma esta decisión de decir, no contenderé más con el hombre, y después vino la destrucción. Mire, Dios batalló con el pueblo judío y los exhortó a través de los profetas hasta que por fin los tuvo que destruir. ¿Por qué? Porque siempre después de la exhortación, o sea, eso se les vuelve, digamos, se les vuelve enemigo. Usted puede ver el libro del profeta Isaías, del profeta Jeremías, el fondo histórico del profeta Jeremías en el imperio babilónico. Babilonia venía destruyendo y digamos, conquistando el pueblo, los pueblos uno tras otro, y bueno, Jeremías dice, arrepiéntanse, si no el rey de Babilonia lo destruye. Pero ellos decían, no, aquí está el templo, aquí tenemos el templo. Y así como Dios libró a Jerusalén del imperio asirio hace 200 años, que por un año mató a 180,000 soldados, ellos pensaban, si Dios va a hacer un milagro porque aquí está el templo de Jehová. Y Jeremías le dice, mira, así decían la gente de Silo, ahí estaba el arca, pero con todo y que estaba el arca, hermanos, fueron destruidos. Y entonces ellos empezaron a resistir el Espíritu Santo, a resistir los profetas, hasta que Dios dijo, basta, usted me va a acompañar a leer el libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, y se dará cuenta, hermano, de que Dios tiene un tope, Dios tiene un límite. O sea, el pueblo, nosotros no lo podemos resistir al Espíritu Santo. Eso se lo dijo el Señor a los fariseos. El libro de Ezequiel, capítulo 9. Allí vemos, hermanos, que la gloria de Jehová abandonó la ciudad y después abandonó el templo. Se quedaron
totalmente misión de la muerte de los culpables. Aquí el profeta ve lo que no es Jeremías. O sea, Jeremías ve la parte física. Los últimos capítulos de Jeremías ve cómo las tropas caldeas entraron a Jerusalén y mataron a todo el mundo. O sea, no perdonaban a nadie. Jeremías ve soldados, ve caballos, ve armas, ve flechas, ve lanzas y ve cómo le están aniquilando. Por eso escribe el libro el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Pero a Ezequiel le muestran la otra parte de la moneda, o sea, la parte espiritual, que era lo que estaba pasando. Y dice el verso 3, y la gloria de Dios de Israel se elevó por encima de los querubines, sobre el cual había estado en el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino. O sea que Ezequiel miró cuando la gloria abandonó el templo. Y después cuando abandonó la ciudad. O sea, la ciudad quedó totalmente desprotegida. Y dice el verso 4, y dijo, pasa por medio de la ciudad, verso 4, y pon en medio de Jerusalén y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, dijo, a los otros, oyéndole yo, pasad por la ciudad y en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a los viejos, comience por los viejos, a los jóvenes, a las vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre lo cual habéis una señal, no os acerquéis y comencéis por el santuario. O sea, digo, vas a matarlo, pero vas a comenzar primero por los que ministran en el santuario, o sea, por el sumo sacerdote, por los levitas, sacerdotes, por los levitas, porque hermano, el pueblo se corrompe por falta de conocimiento. O sea, los mató a todos, pero el juicio fue primero por los que estaban en eminencia, porque eran los directos responsables. Sería, hermano, o sea, Dios los amonestó, Dios los llamó al arrepentimiento, profeta tras profeta, más de 400 años llamándole al arrepentimiento, hasta que Dios dijo, basta, ¿verdad? No contenderá más mi espíritu del hombre, porque carne es. Es una situación bastante extrema, la razón por la cual Dios tuvo que castigar al hombre, dice, porque carne es. Y el apóstol Pablo, el libro de los Romanos, capítulo 1, muestra lo que significa cuando Dios dice carne es, o sea, una enfermedad incurable. Incurablemente contaminado, como que ya no tiene reversa. Déjense, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Le voy a leer Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Usted entiende eso? Hay gente que está deteniendo la verdad, o sea, que no está predicando la verdad, y por eso el pueblo se ha contaminado. O sea, cuando Dios mira que la persona conoce la palabra, que conoce la, y no la predica, hermano, eso es una injusticia. Sí, señor. Gente que conoce la palabra, que conoce la verdad, la está como que manipulando. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es lo que vende. O sea, bien producido, o sea, la concupiscencia de la vista, le interesa lo que brilla. Y mira lo que dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y idea se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que Dios dijo, aquí no hay remedio. Ya ahí el Espíritu Santo no cumple ninguna función, porque el Espíritu Santo redarguye, ¿verdad? De pecado. Una persona peca y el Espíritu Santo lo mortifica, redarguye, pero cuando ya el hombre llega a esta situación, déjalo quieto, su concepto, su razonamiento. Déjalo quieto. El problema es él. O sea, se cumplió lo que dice Génesis, no contenderá mi espíritu
con el hombre porque carne es, y está hablando de los designios de la carne. Dice, profesándose sabios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpede y de reptiles, por lo cual Dios también le entregó a la inmundicia. Como que dice, no contenderé más con el hombre. Aquí Pablo está refiriendo a esa civilización antidiluviana, pero también a la civilización que estaba en Corinto, porque él escribe esta carta en Corinto, y Corinto era un puerto marítimo donde se estaban dando también estas aberraciones, y Dios dice, basta, ¿verdad? Dios también tiene su límite, Dios también tiene su paciencia, Dios también le dice, como le dice a Efraín es dado, ahí lo déjalo. También como le dice a los antidiluvianos, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque carne está hablando de esta situación. Dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esta es una conducta inmoralmente, digamos, ya contaminada sin o sea, ya el Espíritu Santo deja de redarguir. Ya Dios dice, no es remedio. No es remedio. Incurable. Pero habla de gente que conoce y que dejaron el camino. Gloria a Dios. Ahora, dice la Biblia, y serán sus años 120. O sea, Dios da una prórroga, ¿verdad? Pero quiero que sepa, hermano, que prórroga no es perdón. Sí, porque hay gente que está pecando y bueno, le está yendo bien y nada le está pasando. O sea, Dios en su misericordia da como que una prórroga. Pero prórroga no es perdón. La persona que piensa que bueno, sí, está haciendo y Dios como que se la hace de tonto, tiene que leer lo que dice Números capítulo 32, verso 23. Números 32, 23. Dios a veces tiene su misericordia, ¿verdad? Pero hablar de prórroga no es hablar de perdón. Eso es como una oportunidad. Es una oportunidad. Pero ¿qué dice Números 32, verso 23? Libro de los Números. 32, 23. 32, a ver si ubicamos el número 32. El verso 23. Dice la Escritura, el verso 23, mas si así lo haréis, he aquí que habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sí, llega un momento, hermano, que el pecado nos alcanza. El pecado nos alcanza. Una persona puede empezar a guiar la iglesia por el camino ancho, como está sucediendo en muchas iglesias, ¿verdad? Y le está yendo bien. Y prospera. Y un pastor quiere prosperar económicamente, hombre, ábrele el mundo a la iglesia. O sea, conduzca a la iglesia por el camino ancho. Y el frente de la iglesia se llena de carros. Me dijeron, hermano, y fui el miércoles y esto estaba lleno de carros. Sí, hay una prosperidad material. Pero el pecado los alcanza. O sea, Dios no puede ser burlado. Si podemos pecar y estamos pecando y progresamos y prosperamos, como dijo un pastor allá en un barrio aquí en Barranquilla, mientras me tuve en la senda de Angosta, hermano, estaba pasando necesidad, y ese que tenía que orar, pero ahora que me abrí, se abrió, ahora le entran creo que 12 millones de pesos en 10 mi ofrenda. Sí, él está prosperando porque él le abrió el camino, o sea, lleva a la iglesia por la senda ancha y le está yendo bien, pero la Biblia dice que el pecado lo alcanzará. Tarde o temprano, hermano, el pecado lo alcanza, porque Dios no puede ser burlado. O sea, uno piensa, sí, me está yendo bien, pero a ver, el verso 4 al verso 5 de Génesis capítulo 6 nos habla también de una gran verdad. Génesis, hablando del diluvio, verso 4 y verso 5. Génesis capítulo 6. No vino
agrado a Caín. ¿Cómo dice? Pero no miró con agrado a Caín. No, Génesis capítulo 6. A 6. Sí, verso 46. Y habían 3. Y dijo Dios, no condenará mi espíritu por el hombre, porque carne es. Bueno, el 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de aquellos días, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron hombres valientes, de renombre. Fueron los valientes de aquella antigüedad y fueron hombres de renombre. Fueron valientes y de renombre. De gigantes. Entonces, la Biblia dice que Dios vio que la maldad era grande. ¿Cuándo Dios ve que la maldad es grande? Cuando el pecado está en los grandes. O sea, es como que la forma de decir. La maldad de una nación es grande cuando los que están en altura o los que están en evidencia están en pecado. La maldad era grande porque los que estaban arriba el pecado estaba arriba. O sea, ellos eran gigantes, pero utilizaban esa estatura era para controlar y para gobernar, por ejemplo, como el rey de Asiria. El rey de Asiria se jactaba de que era grande, pero fíjese, esa grandeza pues la utilizó para caer encima de los demás, para humillar, porque la palabra aquí gigante que dice en Génesis es Nefilim, algo así. Y esa palabra se puede traducir gigante, pero también se puede traducir como caer sobre. O sea, esta gente utilizó esa posición de altura para, digamos, para maltratar, la palabra sería para explotar a la gente que estaba abajo. El rey de Asiria se jactaba de esto. O sea, hay un versículo aquí que yo encontré en Isaías capítulo 37, verso 11, de lo que hizo el rey de Asiria con su gran renombre, con esa altura que llegó a poseer. Libro del profeta Isaías. Hablamos de un hombre que fue grande. 37. Sí, el capítulo 37, el verso 11. Llegué. El capítulo 11. Sí. Isaías 37, verso 11. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Siria Sí. a todas las tierras, que los destruyeron y escapararse. Sí, para eso utilizaban su grandeza, para caer sobre los pequeños. Esa es una ilustración de que ese rey de ellos también se hicieron grandes. Pero ¿para qué utilizaron esa grandeza? Para caer sobre los débiles. Por eso el pecado llega a ser grande. El pecado de una iglesia es grande cuando los que están arriba están en pecado. Dios mira el pecado de una iglesia de pronto no cuando un cristiano de una oveja común y corriente comete un pecado, bueno, pero cuando es el presidente del concilio, cuando son los pastores los que están en pecado, hermano, entonces Dios mira el pecado grande, porque son los grandes los que están en pecado, y eso, hermano, influye a los demás. O sea, ese rey se jactaba de ser grande, los reyes asirios, y conquistaron todo. O sea, utilizaron su posición de grandeza y de poder para humillar a los que estaban delante de él, y eso desagradó a Dios, porque Dios le dice así, dice, te voy también a medir, dice que como se pasaron de la medida, dice, te reduciré a escombro. En Isaías capítulo 13 está la sentencia de Asiria, o sea que Dios también lo iba a tratar como ellos trataron las naciones, y en este momento Asiria es un montón de otro rey que también se creyó grande fue Nabucodonosor, y también se creyó grande, y Dios dijo, a Babilonia la voy a convertir en ruina. O sea, cuando lo que está en eminencia está en pecado, la maldad es grande, porque tiene el poder de hacer mal, porque tiene el poder de caer encima de las demás personas. Por eso Dios vio que la maldad era grande. Pero bien, ¿qué fue lo que Dios vio? Bueno, la maldad de los hombres, ¿verdad? Aquí hay una expresión que quisiéramos que leyéramos en capítulo 6 del libro de Génesis, y también es de mucha importancia, gloria a Dios, para nosotros en esta época. Yo pienso que si hay personas que se deben de cuidar, son los que están arriba, los que están en eminencia. Es una responsabilidad grande. Una responsabilidad grande. Porque si ellos se contaminan, Dios mira el pecado como algo grande, gloria a Dios.
Por eso nos manda a orar por los que están Eminencia. en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. El verso 6 y 7 del libro de Génesis, capítulo 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este arrepentimiento de Dios no es de que reconoció que se había equivocado, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para arrepentirse. ¿Cómo Sí. entenderlo? ¿Cómo Sí, entenderlo? sí. Se arrepintió Dios. O sea, no es como cuando usted hace y después se dio cuenta que se equivocó y se arrepintió. O sea, no es el caso aquí. O sea, la segunda expresión del verso 6 explica la primera. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, la segunda parte explica la primera. O sea, ¿qué fue lo que pasó con Dios en este momento? Hombre, es como cuando el padre de familia tiene un hijo que le sale rebelde, ¿verdad? Y tiene que castigarlo. Y de pronto el padre se llena de ira. Pero aunque esté lleno de ira y lo va a disciplinar, en su corazón siente dolor. Sí, eso fue lo que le pasó a Dios. Por eso dice, se arrepintió y le dolió en su corazón. O sea, el arrepentimiento fue del dolor que sintió de que tenía que raer. O sea, le causó dolor, igual que al padre, ¿verdad? Y entonces dice que él se arrepintió y le causó dolor por la rebeldía en que había caído la descendencia o sea, la descendencia de Seth, que era la descendencia pía. Esto nunca va a resultar, hermano. Siempre que el hombre se rebeliza, hermano, lo que desata es la ira de Dios, porque Dios contempla el mal no como un solo mero observador. O sea, Dios contempla el mal como el padre que contempla la maldad de los hijos que le duele, pero que tiene que entrar a ejercer disciplina, ¿verdad? O sea, él tuvo que en ese momento raer la tierra a todos los hombres, pero hubo un hombre que cayó en gracia hasta que fue Noé. Y qué enseñanza tan linda podemos incorporar aquí si volvemos un poco al libro de Génesis, porque lo podemos como que, analizar el capítulo 4 de Génesis, donde está la descendencia de Caín. Esa gente pues le dio la espalda a Dios y empezó a hacer su propia voluntad. Dice el capítulo 4, dice el verso 9, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Estoy viendo el 4:19. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila, y Ada dio luz a Jubal, ¿verdad? El cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. O sea, la descendencia de Caín se destacó por ser el padre de la ganadería y de la agricultura. O sea, se convirtieron en personas que trabajaban la tierra y criaban ganado, o sea, empezaron a prosperar. Dice, el nombre de su hermano, el verso 21, fue Jubal, el cual fue padre de todo lo que tocan arpa y flauta. O sea, fue el padre de las bellas artes, que es otra industria que da dinero. Dice el verso 22, y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de la obra de bronce y de hierro, y la hermana fue Tubal Caín fue Naama. O sea que estos hombres, unos se dedicaron a la agricultura, otro a las bellas artes y el otro a la industria. O sea, empezaron a trabajar y enriquecerse, pero de espalda a Dios. O sea, no es malo que una persona sea próspera. No es malo que una persona, digamos, tenga negocio o haga negocio. Malo es que haga negocio y trabaje de espalda. O sea, ellos se dedicaron pues a la industria, a la bellas artes, al negocio, y vivieron de espalda a Dios. La descendencia se mezcló con la descendencia y toda esa prosperidad, hermano, cayó en el diluvio. Entonces la idea es de que si el hombre trabaja, hermano, de espalda a Dios, pues, todo se va a construir. En este momento hay un sistema que es casi igual, ¿verdad? La descendencia de Seth, en este caso la descendencia pía, que es la iglesia, parece como que se está mezclando con la descendencia de Caín, ¿verdad? Y de pronto algunos hablan mucho de prosperidad y de industria. Ahí en Canal hay un pastor que es apellido Fon, Otoniel
Fong, y él habla de cómo montar una industria y cómo Fonsi, montar un Fonsi, comercio. Fonsi. Mi papá vino aquí en el 80, era apellido Fong. Y él habla de todo, sino cómo conquistar el dinero, la industria, el comercio, la bellas artes. Y bueno, esa gente le va bien y prospera, ¿verdad? Pero ¿qué se va a pasar con esa prosperidad? En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, nos habla de algo que va a acontecer con este sistema capitalista que hemos visto ahora. O sea, podemos explicar, no es malo que un cristiano prospere, porque el dueño Colgate fue cristiano, por poner un ejemplo, el dueño de la Ford. Y Colgate viene de Colosenses, Gálatas y Tesalonicenses, de ahí salió la palabra Colgate, de la primera sílaba de las tres, porque el hombre era cristiano evangélico, ¿verdad? Y dice que diezmaba el 80% de lo que se ganaba, y Dios le dio la bendición de tener una multinacional. Yo digo, ¿peca un cristiano porque sea próspero? No, hermano. No peca. Siempre y cuando la prosperidad no vaya a hacer que se olvide de Dios. Porque toda esa prosperidad que tuvo la descendencia de Caín, hermano, quedó sepultada en el diluvio. Y usted mira con la prosperidad de Babilonia, dice la Biblia, bueno, ahí sudaron las naciones construyendo Babilonia y todo eso quedó destruido. O sea, hablo de la Babilonia de antaño. Hay un sistema ahora, hermano, que apunte a la edificación de las cosas materiales, pero el libro de Apocalipsis, capítulo 18, nos habla de un sistema parecido al sistema antiguo, ¿verdad?, de Babilonia. Y vamos a mirar, y lo vamos a comparar con la era actual. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 18, dice y clamó el de uno, dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y de guarida de todo espíritu inmundo, y alberga toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha acordado de su maldad, de darle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras en el cáliz que ella ha preparado y ha bebido para darle el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto que nadie por tanto dale, ¿verdad?, de tormento y llanto. De tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios, Señor, que la juzga. Dice, y los reyes de la tierra se han fornicado con ella, y ellas han vivido en deleite. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando veáis el humo de su tormento. Dice, poderoso, dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, ha caído la ciudad fuerte, porque en una hora ha venido su juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamento sobre ella, porque ninguno comprará más su mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, era el precio que estaba buscando, de perlas, de vino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de mano de obra, madera dolorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, etcétera, etcétera. O sea que este sistema se convirtió en un sistema de mercadería, hermano, y se olvidaron de Dios. Más adelante dice que tiraron una piedra, dice, y así como cayó la piedra, hermano, así caerá
Babilonia. Ya no estaba hablando aquí de la Babilonia de antaño, de la de Nabucodonosor. Está hablando de un sistema que está levantando ahora parecido a la Babilonia antigua, ¿verdad? Que su fin es el comercio, pero que se ha olvidado de Dios. Y así como la Babilonia antaño persiguió y apretó a los verdaderos creyentes, hermano, este sistema también está como que apretando a los verdaderos creyentes, pero él dice que en una hora vendrá sobre ella el pago, gloria. O sea que la historia se va a repetir. ¿Cómo podemos decir, hermano? Dios siempre está mirando la maldad del hombre. Y la maldad del hombre es grande cuando está en los grandes. Aquí está hablando de Babilonia, la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra, la ciudad que llamaba Señora de Reinos. Entonces Dios mira el pecado grande porque estaba en medio de los grandes, gloria a Dios. Este capítulo 6 del libro de Génesis nos enseña, hermano, que nosotros no podemos, digamos, resistir el Espíritu Santo. Porque Dios puede decir, no contenderán a mi espíritu con el hombre porque carne es. O sea, Dios puede decir, basta. Y cuando Dios, hermano, corta a una persona, es bastante terrible. Pablo dijo a un hombre que se llama Diófretes, y se lo ha entregado al diablo. Y otro que estaba viviendo con su propia madrastra, dice, entréguenselo al diablo. La paciencia de Dios tiene un límite, gloria a Dios. O sea, que no podemos jugar con la gracia de Dios, porque la gracia, aunque Dios es un Dios paciente y es longánime, la copa de Dios también se le puede llenar y puede decir, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque carne es y serán sus días 120 años. Bien, el próximo domingo vamos ya a hablar sobre lo que es el diluvio en sí y toda la enseñanza, hermanos, que esto encierra, gloria a Dios. Toda la enseñanza que esto encierra para nuestro bien, gloria a Dios. Bien, ¿hay alguna pregunta? No hay pregunta, entonces vamos a hacer una oración, hermano, para darle gracias a Dios. ¿Cuál sería la idea, hermano? O sea, no resistir el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye en algo, hermano, tratemos de aprovechar el momento de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque hoy sí, no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Pero en este momento el pecado está en la élite. En la élite. Dios está mirando el pecado como algo grande. Para la Semana Santa hoy por otra iglesia en un concilio. Hace como un año fui allá y bueno, estaba hablando sobre la Biblia, la nueva versión internacional, ¿verdad? Esa Biblia borra el nombre de Jesús en 111 partes. El nombre de Jesús lo borraron. Habla de la nueva versión internacional. Esa Biblia, cuando habla de la sangre de Jesucristo, la cambian por la muerte. Cuando habla de ayuno lo borran, cuando habla de arrepentimiento lo borran. Esta Biblia tiene 34.000 adulteraciones. Y eso lo están haciendo los grandes. Esa traducción, la plata que costó, hermano, no salió de acá, de la gente del pueblo. ¿Quién está patrocinando eso? Los grandes. Entonces, hace como año y medio fui a la iglesia que hace parte del concilio, y después del mensaje de la pastora, mis hermanos, y el presidente del concilio de esta iglesia dice que esta Biblia, la versión 60, la tenemos que dejar, que tenemos que utilizar la versión 95, o sea, la que está contaminada. Dios me dio la oportunidad de ir ahora en estos carnavales, me levanto a la iglesia, también va a ir el presidente del concilio, hermano, y el mensaje lo voy a repetir. Y si está ahí, le voy a decir, arrepiéntase, porque si usted está patrocinando esto, hermano, es que el problema de la iglesia está en la parte de arriba, es en la cabeza. O sea, que Dios está mirando el pecado grande y le advierto que Dios va a reaccionar con la gran tribulación, ¿verdad? Es bueno que nosotros cojamos las cosas bien en serio. ¿Cuántas alteraciones tienen? 34.000 adulteraciones, porque el nombre de Jehová no aparece ni para un remedio. El nombre de Jehová lo borra en la nueva versión internacional. Un día esto lo vamos a traer aquí para que yo creo que una vez lo hicimos, ¿verdad? Usted está aquí cuando trae la Biblia y bueno, un día esto lo vamos a hacer. 34.000 adulteraciones tiene la nueva versión internacional, donde la Biblia habla de hijo de Dios, ponen siervo de Dios. O sea que es bastante comprometedora, y eso lo hicieron, hermanos, grandes teólogos, porque la maldad de la iglesia está en la cabeza. Dios mira el pecado grande. ¿Y sabe quién están, digamos, patrocinando esa Biblia? Los presidentes del concilio. Ese presidente dijo, basta ya de la versión 60. De ahora en adelante, en este concilio, todos tienen que utilizar la nueva versión internacional. En Santa Marta andan unos camioncitos con la nueva versión,
y cuando terminan los cultos, dicen los hermanos que tengan la versión 60, la Biblia había, cambiémosla por una nueva, y la gente está soltando La original. la versión 60 y están recibiendo la nueva versión intensiva que tiene 38.000 adulteraciones. Es bastante terrible. O sea, yo pienso que esa gente que hizo ya, Dios dijo, no contenderá más mi espíritu bueno. Hermano, entonces uno tiene que cuidar la palabra. Tenemos que cuidar la palabra, tenemos que predicarla. ¿Por qué? Porque el mal parece que estuviera triunfando, aparentemente, hermano, pero un día, hermano, Jesús vendrá y rescatará a los que realmente pertenezcan a los hijos. Bueno, Santiago 5 habla de contra los ricos opresores. ¿sí? ¿Ok? Los ricos opresores. Santiago 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullar por la miseria que os vendrán. Mire, hermano, ahí en Venezuela, en Bogotá, hay como 4 pastores que ellos se hicieron grandes y poderosos. Y Sí, en va. iglesias pequeñas, Así va ahí. sí, ¿sabe qué hacen? Los hermanos se van para La grande. porque tienen el poder de caer encima de las iglesias pequeñas. Entonces anuncia, viene Marcos Witt, y entonces la gente va a ir Marcos Witt, vamos. O sea, en Bogotá hay una iglesia que es una iglesia flotante, o sea, el que más poder tenga. Entonces el otro anuncia, viene Benny Hinn, y después la iglesia se va para. O sea, los pastores que tienen iglesia pequeña, hermano, están pasando el Niágara en bicicleta, porque hablé con pastor hermano, es que Bogotá está terrible, la gente está buscando solo las grandes multitudes, o sea, el camino ancho, es más fácil andar por él. Y los pastores que realmente quieren tener la iglesia, digamos, en la senda que debe andar, hermano, están quedando solos, porque los grandes y poderosos, que habla ahí, Apocalipsis, Génesis capítulo 6, están todavía en vigencia, están cayendo sobre los pequeños. Y los pequeños no tienen ese poder adquisitivo como para traer a Maldonado, como para traer a Carlos, hermano, no tienen programa para dinero como para sacar un programa por RCN ni por